buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de AFM Cluster titulado Field Evaluation Service, cómo exportar a Estados Unidos y Canadá. Esta jornada viene de la mano de TÜV, empresa que forma parte de nuestro colectivo de partners. En primer lugar, comparto con vosotros el programa de hoy. Yo soy Naroa Pérez, del equipo de Marketing y Digitalización de AFM Cluster, y os haré una pequeña introducción al ecosistema del clúster. Seguidamente, y ya de la mano de Alejandro, Diego y José, de TÜV, hablaremos sobre el contenido de la jornada. Cerraremos la jornada con un turno de preguntas y un coloquio y os invitaremos a enviar vuestras dudas en cualquier momento de la sesión a través de la pestaña de preguntas y respuestas o del chat. Por mi parte, contaros que AFM es el clúster que agrupa y representa a España a las empresas que operan en el sector de tecnologías de fabricación avanzada. Y esta agrupación la hacemos a través de 7 asociaciones distintas, cada una de las cuales integra a su vez un subsector relacionado con la cadena de valor del manufacturing. Así pues, en AFM Machine Tools contamos con empresas fabricantes de máquina herramienta, en AIME a los importadores y distribuidores de estas máquinas en España. En Adimat agrupamos a empresas del ámbito de las tecnologías de fabricación aditiva e impresión 3D, en SCUIN a fabricantes de herramientas de mano de perfil industrial y en AFMEC a talleres de subcontratación y transformación metalmecánica. El ámbito de las tecnologías habilitadoras y SMART lo agrupamos en STEC y también en APTEC, donde están las startups que ofrecen productos o servicios para el sector de fabricación avanzada. En todas estas asociaciones contamos con más de 700 empresas que complementamos con un colectivo de partners. En cuanto a la labor de la propia asociación, nuestro propósito es dar valor a las empresas del sector a través de diferentes áreas de actividad. Estos servicios los dirigimos a temas relacionados con la internacionalización y mercados, ayudando a nuestras empresas a relacionarse con distintos clientes, con la tecnología, trabajando en diferentes proyectos e iniciativas, el talento, atrayendo y formando personas para el sector, y el marketing y la comunicación, difundiendo los mensajes para el sector para visibilizar nuestra propuesta. Y por mi parte, animaros a todos a acercaros al clúster y a compartir con nosotros cualquier necesidad que podáis tener. Y pasamos ya a la jornada de hoy. Doy la palabra a Alejandro. Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis bien? ¿Me veis bien? Entiendo que sí. Muy bien, pues nada, lo primero, daros las gracias a AFM por el apoyo en la organización del webinar y a todos los asistentes que estáis viendo el webinar y posteriormente lo veáis también eh, grabado, ¿de acuerdo? Pues voy a proceder a compartir la pantalla. Pues nada, hemos preparado esta pequeña presentación que también os enviaremos posteriormente para que tengáis esta documentación, ¿de acuerdo? Y presentaros brevemente el motivo del webinar. El motivo del webinar es daros las claves, o sea, una guía muy resumida, eso sí, sería el proceso de exportación de maquinaria para Estados Unidos y Canadá, y que veáis sobre todo como una tercera parte, como Stubb Rheinland, empresa especializada en el sector de la certificación, puede ayudaros a conseguir esa exportación y cumplir con toda la normativa vigente, que es bastante compleja. ¿De acuerdo? Para ello, pues vamos a hacer 3 personas este webinar. Está Diego Becerro, que es nuestro manager en el área de Machinery. Está el compañero José Antonio Colmenares, que es nuestro experto en este área también, ingeniero de proyectos, y yo que soy Alejandro Noda, que estoy en el área de desarrollo de negocio. Pues lo primero, imagino que muchos de vosotros os sonará TÜV, quién es TÜV, o habéis oído hablar. Al final, TÜV son tres letras que significan, es un acrónimo que en alemán significa Asociación de Inspección Técnica, ¿de acuerdo? Somos uno de los principales proveedores de servicios de testing, inspección y certificación internacional, y la empresa lleva más de 152 años desde su fundación. ¿De acuerdo? Se fundó en Polonia. Y los productos, veréis un poco ahí la línea de hitos que hemos conseguido, pues desde 1872 se comenzó en la certificación de calderas en aquel momento, y a través de ahí pues fueron realizando diferentes inspecciones y sentando unas bases y una normativa, sobre todo para cumplir y dar seguridad principalmente a los trabajadores en las empresas. Y posteriormente, pues veréis los hitos, ¿no? Por ejemplo, la primera certificación de un producto en 1955. En el 2009 comenzamos también a certificar pues toda la parte de componentes en el área fotovoltaica, como son paneles solares. Es otra línea de desarrollo en la empresa. En 2017 fuimos centro de excelencia
sobre todo en el área de testeo para compatibilidades electromagnéticas. Tenemos varias cámaras ubicas aquí en Europa y laboratorios con capacidad total para este tipo de servicios, ¿de acuerdo? Y como comentado, la empresa lleva 152 años en el sector, es muy conocida. Es importante también mencionar, hay diferentes TÜV. Nosotros somos TÜV Rheinland con la R, y ahí se nos diferencia. Al final diferenciaréis por el triangulito. Aquí veréis, queríamos daros también una visión de dónde estamos en todas las localizaciones internacional. Aquí, pues, como he comentado antes, la empresa se fundó en Colonia, emplea actualmente a más de 23.000 personas en todo el mundo y tenemos más de 500 emplazamientos en 50 países diferentes. ¿De acuerdo? Un detalle importante es que también tenemos más, bueno, 250 laboratorios propios a nivel internacional, con lo cual pues, podemos tener una conexión muy rápida con cualquier país con medios propios. Aquí a nivel España, para daros también visibilidad, pues la empresa lleva más de 30 años y tenemos más de 15 oficinas. Nuestro headquarter principal está en Madrid. En Barcelona también una oficina principal, pero también tenemos varias delegaciones, como podéis ver en el mapa, veis País Vasco, Sevilla y otros puntos localizados por toda España. No obstante, al final simplemente una oficina de representación, nosotros atendemos desde cualquier punto y nos desplazamos y con las tecnologías de hoy en día pues, estamos en todas partes, ¿no? Pero tenemos esta representación. Aquí porque veáis un poco también lo que hace la compañía, no solamente certificamos productos, muchos nos conoceréis incluso por la ISO 9001 o incluso por las ITVs, ¿de acuerdo? Aquí veréis las 4 áreas de negocio principales, ¿de acuerdo? Empezando por servicios industriales y ciberseguridad, principalmente inspecciones industriales, equipos a presión, elevadores, instalaciones eléctricas. Luego está la parte de movilidad, en la que se incluirían las ITVs y también, importante, el sector ferroviario. En el área de productos, que la marcamos aquí porque es en el área en la que estamos, en la que está nuestro departamento, tenemos diferentes secciones también, diferentes líneas, entre ellas productos químicos, mobiliario, urbano, instalaciones rígidas, producto electrónico, producto pequeño, y luego la que estaría en nuestra sección, que es la sección de maquinaria industrial, la llamamos maquinaria y solar. Hay una parte solar también de componentes que estaría aquí incluida. Y por último, también esta parte, muchas os sonará, pues, es toda esta parte de gestión de certificación de sistemas, ISO 9001, de calidad 45001, etcétera. Y también la formación a personas, que es la que realizamos desde TÜV Rheinland y en la cual se pueden adquirir también muchísimos certificados. Aquí para daros una visión también bastante genérica, pero que tengáis ejemplos de maquinaria, tipología de maquinaria ya inspeccionada, con la que hemos trabajado, muchos de vosotros pues sois fabricantes, trabajáis con ellas, o maquinaria similar, pero simplemente daros unos ejemplos visuales, empezando desde paneles de control, cabinas, toda la parte de robótica, tenemos bastante experiencia aquí también, robots industriales, células robotizadas, robots colaborativos, AGVs, toda esta parte la tenemos bastante dominada también. Máquina industrial para packaging, todo son líneas de producción, la máquina herramienta, máquinas CRC, tipo de mecanizado mediante control numérico. También mayoría de empresas dentro de AFM trabajan en este sector y también lo conocemos. Maquinaria para la industria de semiconductores, esto quizás un poco más desconocido. Hicimos un webinar también hace unos meses, os invito a que lo veáis, y es un sector al alza actualmente, ¿no? Sobre todo por la demanda que hay de semiconductores, de microchips a nivel internacional y empresas que están dedicándose a creación de maquinaria para la verificación de estos componentes. Es una tecnología bastante alta y requiere una certificación específica. Y luego la impresión 3D, láser, escáneres, etc. ¿De acuerdo? También aquí es importante que lo trabajamos. Muy rápido informaros de lo que sería un proceso de certificación. Con muchos de vosotros pues hemos tenido ya contacto, ya lo conocéis, hemos trabajado y estamos trabajando con muchas empresas, también dentro de AFM, para algunas empresas que todavía no estén muy familiarizadas. Lo principal es, lo que siempre os pedimos, es la documentación técnica, porque es ahí donde nosotros y el departamento técnico principalmente y el especialista va a analizar y va a identificar los detalles técnicos de la maquinaria
y hará ese match con las necesidades del mercado al que se dirige ese producto, ¿no? Y identificar los estándares que se requieren. Posteriormente se haría también, como parte de una revisión de los expedientes técnicos, una visita, en este caso, a las instalaciones del cliente. Principalmente hay dos opciones: o enviar al laboratorio la maquinaria, pero cuando hablamos de maquinaria tipo CNC o líneas de producción, de packaging, siempre nos desplazamos, tenemos un equipo portátil, el cual llevamos a casa del cliente, es todo mucho más sencillo y podemos realizar el test directamente en las instalaciones. Posteriormente se emitirían unos reportes técnicos. Damos también un apoyo en el caso de que hubieran no conformidades o puntos abiertos. Aquí también es importante esta guía por parte de Tube Island como tercera parte, siempre indicando lo que dice la normativa, sin entrar en la parte de diseño, sino apoyándose en la parte de normativa. Y por último sería la expedición del certificado. En este caso ponemos el ejemplo de C2US, que es el certificado válido para Canadá y Estados Unidos, pero podría ser el Testmark, marcado CE, por ejemplo, muchas otras opciones que proporcionamos para la obtención del certificado. ¿De acuerdo? Y por último, también que conozcáis, muy importante, no solamente estamos en Estados Unidos o Canadá, sino en cualquier país. Entonces, tenemos un programa específico que llamamos MAS, Market Access Service, que os permitirá importar vuestra maquinaria y conocer de antemano, antes incluso de la fase de diseño, cuando ya tenéis más o menos claro la tipología de maquinaria que queréis exportar y el mercado que queréis dirigir, una labor de identificación de todas las normativas aplicables en el país. Es un reporte formal por parte de TUB que recibiríais y ya os daría una primera visión de todos los test que fueran necesarios. Aquí muy rápido para que veáis la marca TUB, ¿no? Muchos de vosotros lo reconoceréis o habéis visto quizá en productos fabricados en serie. Aquí es importante mencionar, tenemos una web abierta de acceso totalmente público en la cual se puede verificar el ID de una maquinaria en serie en particular. Esto está pensado para productos fabricados en serie, en la cual el cliente, vuestro cliente final, puede saber cuándo se emitió ese certificado, qué empresa eh, tiene este producto certificado, cuál no, si hay un certificado que ha expirado. Entonces dan muchísima transparencia y muchísimas oportunidades, sobre todo para clientes que exigen, ¿no?, una tercera parte y la velocidad y confían en una empresa como Tube Island que certifique que todo está correcto y bajo la normativa. Es un detalle muy importante que muchos clientes de verdad valoran. Aquí también para que veáis que somos Tube Island, es un National Testing Recognized Laboratory, significa un laboratorio reconocido por la OSA, que es el organismo norteamericano que regula todos los estándares para la entrada de maquinaria en el país. Importante mencionar que es obligatorio acudir con una tercera parte para poder importar al país, en este caso una maquinaria industrial, y en su página web identifica a todas las empresas que estamos adheridas a este esquema y que estamos reconocidos como laboratorio técnico internacional. ¿De acuerdo? Aquí está la página de TUB, os pasaremos el enlace para que podáis verla también. Y una página que os lleva directamente también a nuestra landing page, que ahí conoceréis toda la información para exportar a Estados Unidos y la diferenciación entre, luego más adelante mis compañeros comentarán esta parte más técnica, pero lo que sería una maquinaria fabricada en serie, que no tendría modificaciones, y una maquinaria, que normalmente suele ser el caso, personalizada para el cliente, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de certificaciones que serían necesarias. Aquí también tenéis más detalles, ¿vale? Y por último, hemos hecho una pequeña diapositiva para daros a conocer, sobre todo para que tengáis visibilidad en los mercados estadounidenses, muchos de vosotros ya los conoceréis, pero sobre todo el alcance y la envergadura que tienen, ¿no? Esto es información también que puede consultar y podéis ver en Internet, en esta web que se indica debajo. Estados Unidos es el principal país a nivel internacional de importador de maquinaria industrial. Eso es un detalle, eso es un hecho, ¿de acuerdo? Aquí veis un pequeño diagrama, simplemente con la idea de que veáis el porcentaje de lo que supondría maquinaria, ¿no? Entonces, la parte azul, el recuadro azul, los primeros recuadros. Aquí se engloban, evidentemente, muchos productos dentro de la maquinaria, no solamente los que hemos comentado antes, mucho producto electrónico también, pero la parte de la maquinaria también, ¿no? Entonces, en Estados Unidos es el sector principal de importación de ese tipo de maquinaria, componentes eléctricos, etcétera, ¿de acuerdo? Versus el resto que también.
aquí. Y un detalle importante, que Canadá es el sexto país a nivel internacional también en la importación de maquinaria industrial, ¿de acuerdo? En este caso, en el caso de Canadá, veréis que serían los vehículos lo que primero importarían, ¿de acuerdo? Que son 14,4% en el caso de Canadá, pero en segundo y tercer lugar estaría la maquinaria industrial, ¿de acuerdo? Es importante destacar que es la maquinaria uno de los principales motores de la economía, con lo cual son economías muy avanzadas, muy tecnológicas, y hay una grandísima oportunidad que vosotros ya conocéis, pero queremos también alentaros de que son países esenciales para trabajar a nivel internacional, ¿de acuerdo? Eh, y sin más, bueno, comentaros lo último. Aquí lo que proporcionamos, la parte de entrada, las puertas de entrada serían tanto la obtención de una certificación, que ahora comentaremos en más detalle, es el marcado C2US, que veis de forma circular a la izquierda. Este os permitiría entrar tanto a Canadá como a Estados Unidos. Y la otra parte sería el Field Evaluation Service, ¿de acuerdo? Que realizaríamos una previa parte aquí en local y otra parte en Estados Unidos, una vez llegue la maquinaria, y os permitiría entrar con esta maquinaria personalizada a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pues sin más, os doy paso a mi compañero José Antonio Colmenares para que continúe con la parte técnica y luego continuamos con la parte de preguntas. Perfecto, Alejandro. Bueno, mientras José comparte la presentación, nada, únicamente resaltar lo que también tú comentabas sobre el departamento que tenemos de Market Access Services, que al final damos soporte. Este webinar va muy enfocado a Estados Unidos y Canadá, como indicabas en esa diapositiva, dos mercados muy, muy interesantes, pero también cualquier necesidad que tengan la gente que esté viendo este webinar de exportaciones fuera de Europa, donde el mercado CE no aplica, bien podemos hablar de Arabia Saudí, Marruecos, Australia, Brasil, Japón, cualquier país podríamos dar servicios. Tenemos un departamento enfocado primero a la investigación de esa normativa aplicable en el país, y luego nuestros expertos de Top Greenland de maquinaria a nivel global podrían dar soporte en cumplir esa normativa. Entonces ahora, introducirá a José Antonio, nuestro Project Engineer de Machinery, especializado en realizar Pre-Field Evaluation Services aquí en España para esa exportación, y que la exportación sea correcta desde un inicio. Siempre se tendrá que hacer un Field Evaluation Service a la llegada de la máquina, pero sabiendo que la máquina sale bien, minimizamos los máximos riesgos posibles de cualquier modificación en campo. Entonces, sin más comentarios, bueno, introducir a José, os contará un poquito de todos los puntos del por qué hacemos lo que hacemos, y luego también varios ejemplos de casos que hemos visto durante las inspecciones que, bueno, serán muy útiles para poder evitarlos en futuros proyectos. Bien, gracias Diego. Bueno, ya buenos días a todos, ya ha sido presentado, así que bueno, sin perder mucho tiempo, empiezo con la pregunta del millón, que es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y dicho de forma resumida, es por la OSAS, por la OSA, perdón, que es un organismo regulador que se encarga de hacer que todos los estándares de calidad se cumplan, tanto por parte del empresario como del empleado y del trabajador. Estas normas de seguridad salen a raíz de unos riesgos reconocidos, como podemos ver aquí, de las cuales derivan los diferentes estándares que son emitidos por diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, pudiendo ser ASME, ASNI, NFPA y UL. Estas dos últimas son las que con las que más solemos trabajar en este ámbito de riesgos eléctricos. Bien, después muchas áreas del país, hablamos tanto de Estados Unidos como Canadá, tienen su AHJ, Authority Having Jurisdiction, que es básicamente un funcionario que, actuando en nombre de la OSA, se encarga de asegurar de que todos estos estándares están siendo cumplidos. Bien, después de esta introducción, con esta tabla podemos ver lo dicho anteriormente, quiero decir, todo sale de un riesgo determinado, reconocido, en este caso el riesgo eléctrico y de incendio derivado por un fallo eléctrico, del cual sale una ley determinada, una ley regulatoria, en este caso la 29 CFR, parte 1910, y del cual se le asocian una serie de estándares de calidad. Es decir, estos estándares no son
redactados por el gobierno, algunos sí, otros son por empresas privadas, como puede ser UL. Aquí tenemos el ejemplo de la NFPA 70, que es la más básica de todas y del cual se originan otras con las que trabajamos. Bien, una vez tenemos esta ley y este estándar, tenemos a la OSA, que es la organización que se encarga de hacer cumplir estos estándares a través de su AHJ, como he mencionado anteriormente. Y después, la tarea de certificar es delegada a organismos certificadores, cuyo concepto es NRTL, pudiendo leer aquí las siglas más abajo. Estos organismos se encargan de realizar las auditorías y de certificar que cada producto cuenta con las características técnicas que corresponden según el estándar que aplique. Por ejemplo, nosotros, TÜV Rheinland. Y lo he dicho, y todo esto aplica a todo aquel producto que pueda tener implícito un riesgo eléctrico, aparatos electrónicos, electricidad, herramientas, electrodomésticos, maquinaria. Lo dicho, cualquier aparato electrónico que pueda suponer un riesgo eléctrico para las personas en su lugar de trabajo. Bien, en la siguiente tabla podréis ver las normativas con las que más solemos trabajar. Como he dicho antes, partimos de la NFPA 70, que es el Código Nacional de Electricidad en Estados Unidos, y del cual surge la NFPA 791 y la 79. También tenemos estándares UL, que son los que más solemos trabajar. Los UL es más un laboratorio, pero es una empresa privada que se compone de laboratorios y que redacta estándares bastante específicos, de las cuales la NFPA nos deriva mucho a estos estándares UL. Quiero decir, están muy relacionadas normalmente. Y luego al otro lado tenemos sus homónimos para el mercado canadiense, que suelen ser bastante similares, exceptuando por diferencias ya casi a nivel local que puedan tener, pero en líneas generales son bastante similares. Bien, seguimos. Como bien han explicado mis compañeros, estos son los diferentes servicios que ofrecemos, empezando por el Field Evaluation Service. Aquí podemos ver el sello para Canadá, aquí el de Estados Unidos para la certificación de una máquina en concreto con un número de serie concreto. Esto se da para las situaciones en las que se haga una máquina a medida con unas características únicas para un cliente determinado o para un producto en concreto que se va a vender a un cliente en concreto con un departamento de compras pues más exigente de lo normal. Bien, para los casos en los que queramos certificar un modelo entero, quiero decir, eh, y todos los números de serie que deriven de ahí, pues ahí verificaríamos más su sistema de producción. De eso se trata el C2BS, ¿vale? C de Canadá y US de Estados Unidos. También se puede dar la ocasión de certificar para uno de los dos países únicamente, pero bueno, este sello incluiría a los dos. Y ahí lo que certificamos es el sistema de producción en sí. Básicamente asegurarnos de que los componentes o máquinas que salgan de ahí cumplen con los estándares, más una visita obligada anual para cerciorarnos de que todo sigue igual que en la primera visita. Este es una certificación más compleja que el FES. Bien, y luego por último y no menos importante, también hacemos certificaciones únicamente para los gabinetes eléctricos, para dados los casos en los que el modelo de la máquina pueda tener variaciones mecánicas, por ejemplo, pero luego la parte electrónica se mantenga igual. ¿Vale? Así hacemos la distinción entre estos tres servicios, aparte del más que bien ha explicado mi compañero Alejandro. Bien, aquí que acabamos la parte normativa y pasamos a la parte técnica. Esta diapositiva la he añadido por cortesía. Es básicamente un esquema en la que incluye todos los aspectos técnicos en los que nos vamos a fijar en el momento de la auditoría. ¿Vale? No la voy a explicar uno por uno, lo voy a hacer ahora más adelante de forma menos densa. Bien, esto para el que se quiera descargar luego la presentación podrá ver todo
lo que incluye en un vistazo. Bien, pongámonos en el hipotético caso que me llamáis mañana y me decís, José, quiero que vengas a hacerme un FES. Vale, yo digo, perfecto, lo primero que voy a hacer es pedir que se tenga la documentación sobre todo al día. Esto es una lista copiada de la norma, que es la lista de documentos que se deberán adjuntar al usuario final, ¿vale? Pasando por el manual del usuario y todo lo que debe incluir, tanto instrucciones de uso, de mantenimiento, precauciones previas, inspecciones, etcétera. He puesto en negrita los esquemas eléctricos y lista de componentes críticos porque son los que más nos van a ayudar a nosotros en nuestra inspección previa, de manera que cuando vayamos nosotros a planta, nuestra tarea principal sea corroborar que todo está acorde a la documentación que tenemos, ¿vale? Y así podremos ser más ágiles y molestar menos en el lugar donde se esté montando la máquina. Bien, ¿qué es un componente crítico? La lista de componentes críticos. Es una lista que os vamos a pedir rellenar con nuestro formato en la que nosotros podremos evaluar cada uno de los componentes antes de nuestra visita. Aquí que veréis que pediremos diferentes características de la máquina para poder localizarla y chequearla. Y bueno, la pregunta del millón, ¿qué es un componente crítico? Dicho de forma muy resumida, son todos los componentes electrónicos y eléctricos que están desde la cometida eléctrica del equipo hasta la fuente de alimentación del circuito de control, es decir, donde empiezan los 24 voltios. Aguas abajo de eso, ya la preocupación es mínima, excepto para los componentes de seguridad, ¿vale? Quiero decir, circuito de alimentación, todos los componentes que incluyan, incluidos los cables, y aguas abajo de los 24 voltios, aquellos que participen en los perdón, en los componentes de seguridad. Bien. Ahora, ya hemos revisado toda la documentación, hemos dado el OK a todo y acabo de llegar a la planta. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Ver el nameplate o placa identificativa, ver que cumpla con, aparte con el propio estándar, con la lista de características que debe tener. Esto igual es una copia, está copiado de la propia norma y la identificación deberá tener todos estos datos que yo pondré en mi informe calcaos para poder identificar la máquina. Vale, una vez la máquina esté identificada, iremos componente a componente viendo que están correctamente sellados. Quiero decir, dinero les cuesta a los fabricantes de estos componentes tener el sello, lo van a poner bien, bien visible, no solo en su datasheet, que es lo que comprobaremos a priori. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un componente que no está correctamente certificado para el mercado norteamericano en materia electrónica. Quiero decir, vemos aquí su marcado CE para el mercado europeo, el sello para su manejo de sustancias peligrosas, que tiene validez internacional, pero no para el riesgo que estamos hablando, que es el riesgo eléctrico, no vemos nada, ¿vale? Un ejemplo de sí sería este de aquí, en el que podemos ver el sello UL, ¿vale? Que con este sello ya podemos corroborar que cumple los estándares correspondientes para este tipo de componentes. En este caso creo que es la UL 308A, hablo de memoria. Y bueno, a modo de ejemplo, otro ejemplo, este igual, podremos ver en muchos componentes este símbolo, a veces acompañado con una C de Canadá y una US aquí. ¿Y qué tiene este símbolo de peculiar? Que es igual que el UL, pero tiene que funcionar bajo unas condiciones ambientales y de uso determinados. Es decir, tiene que cumplir una serie de condiciones para poder funcionar como marca en su propio datasheet. ¿Ok? Luego, por último y no menos importante, quería poner un ejemplo de nuestro sello en un ejemplo de datasheet en el que podéis ver todos los sellos correspondientes, incluido el de TÜV. Bien, esto es lo que haremos componente a componente, incluyendo cables, para asegurarnos de que todo componente cumple con la normativa correspondiente. ¿Vale? Bien,
Ahora paso a intentar enumerar sin irme mucho por las ramas y sin llenaros la cabeza de datos innecesarios en los datos técnicos en los que nos solemos fijar una vez revisado todo esto. Bien, empezamos por eso, revisión de esquemas eléctricos, como he dicho antes, placa identificativa, componentes. Y lo primero, una vez encarando el cuadro eléctrico, sería las denominadas electrical clearance, que es el espacio mínimo permitido entre componentes eléctricos. Una forma fácil de entenderlo es con esta primera imagen, en la que vemos un magneto térmico totalmente idéntico, excepto por la corona que tiene arriba abajo. ¿Por qué es esto? Porque la norma tiene su propio apartado de electrical clearance, como he dicho, en la que dependiendo del tipo de componente y dónde esté ubicado, va a exigir una serie de distancias mínimas para evitar arcos eléctricos, contactos indirectos y bueno, y todos los riesgos que supone. Bien, pasamos a aislamiento de equipos. He puesto la foto de un transformador porque es lo que más solemos encontrar, un transformador sin cubrir, y esto es un riesgo bastante recurrente, pero no solo transformadores, también conexiones en las que la parte metálica quede expuesta y bueno, que sean partes vivas, como se suele denominar. Y todas estas partes dentro del cuadro eléctrico deben cumplir con una IP2X. A esto, que es lo que también coloquialmente denominado finger safe, básicamente que no se pueda meter un dedo humano, básicamente. Bien, seguimos con la lista, el test de seguridad funcional. Hacemos test eléctricos y este test es más un test práctico en el que probamos todos los botones de apagado de emergencia y sus interlocks. Quiero decir, todos estos componentes que impidan el encendido de la máquina una vez estén accionados. Ya puede ser por la abertura de una puerta o porque alguien esté metido en una zona peligrosa haciendo mantenimiento, por cualquier cosa. Los tendremos que probar todos en el lugar de fabricación para asegurarnos que funcionan y luego en la segunda auditoría en Estados Unidos también. Bien, instalación, identificación y distribución de componentes y cableado. Esto viene dicho a grosso modo. Todos los componentes deben estar ordenados, no pueden tocarse los cables de alimentación con los de control, por ejemplo, y la identificación. Las normativas norteamericanas hacen mucho hincapié en la identificación, también tanto de cables, conexiones, componentes, de todo. Bien, seguimos rápidamente. Gabinete eléctrico, como he dicho antes, es un sistema que tiene su normativa aparte y sus y su apartado aparte dentro de la norma, perdón. Y quiero decir, no los componentes que llevan dentro, sino la propia cobertura. Debe tener unas condiciones de aislamiento de materiales bastante concretas. Pero bueno, sin irme mucho por las ramas, pasamos a los medios de desconexión principales, que aparte tiene que seguir, por ejemplo, este no valdría, por ejemplo, a no ser que le añadiéramos una pegatina de este es el interruptor principal, ¿vale? Luego de más características como el, el símbolo de off, un agujero para poner el candado de interlock, en fin, una serie de características que debe cumplir de forma obligatoria. Lo mismo para las protecciones de sobrecorriente y por último vuelvo a la identificación. La identificación en este caso de las conexiones de los cables. Es muy importante en este tipo de normativas. Dicho de forma muy coloquial, hay que llenar el cuadro de pegatinas. Vaya. Después, receptáculos de mantenimiento e iluminación. Debido a que las zonas donde se hace mantenimiento suelen tener un riesgo añadido, por lo tanto, la norma exige una serie de medidas extra, ¿vale? Lo mismo para los circuitos de iluminación que tienen riesgos adicionales al estar ubicados donde está la zona sensible de trabajo, por así decirlo. Luego paso rápidamente por el cableado y la puesta a tierra, en la que el cableado es un apartado bastante grande en la que según el uso del cable y sus condiciones, donde esté ubicado, condiciones ambientales, la norma va a exigir un diámetro mínimo. Esta es una de las tablas, la que podéis ver a la derecha, que exige que adjunta los estándares con los que solemos trabajar. Bien,
estoy enumerando todo muy rápido, intento no irme por las ramas para no tardar, pero sois libres de preguntar por si alguno os llama la curiosidad. Bien, por último y no menos importante, le he dedicado una diapositiva entera al tema de las señales de seguridad porque es un tema bastante recurrente y bastante simple al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en la normativa europea con el pictograma es suficiente. La normativa norteamericana dice que no, que es pictograma, calificación del riesgo y descripción de este. Con descripción quiero decir que catalogarlo en 3 niveles de peligro, es decir, si es peligroso, si es una alarma o una advertencia. Después, para consultar qué tipo de pegatinas, qué tipo de señales necesita nuestro equipo, nos vamos al estándar ANSI, que es donde viene todo el catálogo de señales para todos los riesgos reconocidos por la OSA. Bien, una vez ya acabada toda la parte, digamos, teórica y práctica de nuestra auditoría, pasaríamos a la parte de los test y verificaciones, en la que haríamos los diferentes test que podemos ver en la lista: continuidad de tierra, aislamiento, prueba de alta tensión, protección contra corrientes residuales, prueba funcional, consumo y demás. Bueno, los que podéis ver en la lista, y a la derecha el capítulo de la norma de la NFPA 79, que es lo dicho, con la que más trabajamos. Bien, estos son los equipos con los que solemos llevar al lugar de trabajo. ¿Vale? Bueno, un dinamómetro, que este no lo he mencionado, poco tiene que ver con la parte eléctrica, es más para el propio gabinete eléctrico y la carcasa del equipo, si la hubiera, que debe tener unas condiciones de robustez, por así decirlo, ¿vale? Bien, estos son un listado de fallos recurrentes que solemos ver. Entonces, tampoco voy a explicar todos están a modo anecdótico y bueno, dejo que la podéis leer vosotros mismos, que ya me he alargado bastante y bueno, ya con esto podemos abrir la ronda de preguntas. Gracias por vuestra atención y aquí estoy para atender a vuestras dudas. Bueno, muchas gracias a los tres por la ponencia. Creo que hay alguna que otra pregunta. ¿Qué documentación necesitáis para iniciar una primera evaluación? Vale, creo que no. Sí, respondo con la misma presentación. Creo que no me no lo respondí, digo, no he desarrollado lo suficiente. Bien, obviamente pediremos lo que pide la norma, que podréis encontrarla en esta lista, que, bueno, dicho de forma muy general, es todo lo que debería incluir un manual de instrucciones decente, ¿vale? Dicho muy a grosso modo. Bien, lo que necesitamos nosotros para poder realizar la preinspección, por así decirlo, y que una vez realicemos la auditoría en planta sea lo más breve y eficiente, serán los que están resaltados en negrita: el esquema eléctrico y la lista de componentes críticos. Quiero decir, con esta información podemos chequear que todos los componentes están certificados, porque, por si no lo sabéis, cada componente certificado tiene un número de certificado único por el cual puede ser rastreado en la página web de la empresa que sea, pudiendo ser TÜV, pudiendo ser UL, cualquiera del mercado, ¿vale? Son fácilmente rastreables y con nosotros podremos chequear que están correctamente certificados, y vosotros también podréis seguir estos números de certificado a la hora de comprar componentes y aseguraros bueno, que están correctamente certificados, para aseguraros problemas de última hora, que para eso es esta auditoría, para realizar los cambios en eso, con previo aviso y cuando aún hay tiempo. Muchas gracias, José. También nos preguntan a ver si disponéis de delegaciones o personal en Estados Unidos o Canadá. Sí, respondo yo a esta pregunta, Naroa. Sí, evidentemente. Tenemos personal y tenemos localizaciones en Estados Unidos. De hecho, tenemos 4 testing sites, 4 laboratorios también podemos testear en Estados Unidos, y nuestra delegación principal, que está allí en Massachusetts, ¿vale? Es importante también mencionar, para utilizar, todavía no
hayamos contactado, se ha contactado previamente. Nosotros, al ser una empresa internacional, trabajamos con todos los laboratorios dentro de TÜV y toda la comunicación la realizamos de forma local. Es decir, nuestro primer punto de contacto sería TÜV Rheinland Ibérica y nosotros nos encargaríamos de contactar con todas las localizaciones y, en este caso, gestionar todo el proyecto desde aquí y coordinarnos con nuestros compañeros en Estados Unidos. Al final es un servicio local que tiene un alcance global, internacional. Perfecto, Alejandro. Nos ha entrado también a ver si podéis realizar la certificación UL. Vale, si os parece, respondo yo a esta pregunta. También por aclarar, la certificación UL, mucha gente le llama así. La certificación es una certificación en RTL, que es National Recognized Testing Laboratory, y dentro de ahí son distintas las terceras partes que pueden emitir el mismo certificado. UL es una empresa, igual que TÜV Rheinland, que emite su certificado, y nosotros emitiríamos el CTVS. Al final es el CTVS es la marca de TÜV Rheinland al certificado UL. Entonces hablaríamos de un certificado CTVS y sí lo podríamos emitir. Si te parece, Naroa, ligo esta pregunta con otra que creo que nos ha hecho Raúl por el chat, ya se la ha medio respondido. Nos preguntaba si se necesita certificar por una tercera parte para vender una máquina personalizada de Estados Unidos o Canadá. ¿Se necesita certificar para vender? La respuesta es no. Pero para usar la máquina, el usuario final tiene que garantizar que cumple con la normativa, ¿vale? Si no, se vería sometido a una inspección de la Authority Having Jurisdiction, que al final evaluaría la máquina, y si no se ha hecho, la máquina no está certificada y tampoco se ha hecho un Final Evaluation Service para evaluar la máquina una vez instalada, lo más probable es que salgan anomalías y esa máquina no se puede usar. Entonces, para vender no es necesaria. Si el partner que tengáis allí os puede dar este soporte de postventa para gestionar este Field Evaluation Service, estaría perfecto. Al final, nosotros lo que intentamos dar es soporte a los clientes antes de vender la máquina, para que una vez llegue allí, todo el proceso sea mucho más ágil y no tenga ningún problema de que el cliente final no puede usar la maquinaria. Muchas gracias, Diego. Merche nos pregunta si vendemos una instalación, puede ir certificado el cuadro, pero la instalación solo preparada y que ya sean ellos los que certifican. Sí, sería una opción. Entonces, o sea, la máquina al final, si sale desde España, siempre una máquina que se desmonta y se vuelve a montar, la única opción es hacer un Field Evaluation Service, ¿vale? Entonces, esta opción que plantea Merche es posible. Dentro de nuestro programa Control Panel Shop, básicamente lo que hacemos es certificar únicamente el cuadro, y ese cuadro, cuando llega ya a Estados Unidos, sería como todo en sí un componente certificado. Por lo tanto, durante la evaluación allí final va a ser mucho más sencillo, porque toda la parte eléctrica del cuadro ya se hace un tick con el certificado que hemos emitido desde aquí, y solo evaluarían los componentes adicionales, bueno, básicamente todos estén certificados, no habría ningún problema. Así que sí, es una buena solución esta para enviar maquinaria. Genial. Adrián nos pregunta, a nivel de cableado y conectorización, ¿cuáles son los errores más comunes que soléis detectar? Bien, de aquí aprovecho para presentar la última diapositiva que puse. Bueno, vemos que en la primera de la lista, pues son problemas con el propio recinto, pero bueno, esto ya depende del propio cliente de la máquina. También conexión eléctrica, nos encontramos componentes que no están certificados, y bueno, también hay casos de que se crean subcomponentes como controladores, por ejemplo, que están compuestos por componentes sí certificados, pero el subcomponente total no lo está. Porque claro, aunque sus componentes estén certificados, claro, ahí ya entra el concepto, por ejemplo, de las clearance, de las distancias de seguridad entre componentes. Y claro, para que eso sí estuviera certificado, tendría que pasar por una serie de test, que es básicamente de alta tensión, y bueno, que estos test lo que hacen es garantizar que que las conexiones están bien hechas y que los componentes aguantan subidas de tensión o picos de tensión sin faltar a su integridad. Y este es un error que nos hemos encontrado más de una vez,
por desgracia. Luego también, por ejemplo, la conexión a tierra nos ha dado un resultado negativo algunas veces. A veces se soluciona cambiando el grosor del cable o su longitud, o de diferentes maneras. Pero bueno, sobre todo, el más recurrente, sobre todo con clientes que acaban de empezar con esto, es a la hora de comprar componentes, de no saber cuándo están certificados o no. Y luego el más absurdo, por así decirlo, son las pegatinas. Quiero decir, alguien que está acostumbrado a vender en mercado europeo, pues tiene sus pegatinas de advertencia eléctrica básicas, pero en Estados Unidos son mucho más quisquillosos con el tema de las señales de advertencia. Y muchas veces pedimos eso, y no solo de advertencia, sino también de identificación de la máquina. O también, por poner otro ejemplo de errores con el cableado, es la separación entre cables. Al final todos los cables tienen que tener un doble aislamiento. Todos los cables, quiero decir, de un cable a otro debe existir un doble aislamiento. Por lo tanto, si tenemos un cable que corre a 120 voltios y al lado uno de 24 voltios, si el aislamiento del cable 24 voltios no está preparado para los 120, en caso de una única rotura en el cable 120 voltios tendríamos una fuga y esto generaría un riesgo. Entonces, este es uno de los requisitos que marca la norma, que damos soporte en ese Pre-Field Evaluation Service a identificar estos fallos para que al final la máquina salga bien, el ruteado de los cables sea correcto, ¿no? Y también con el testing que comentaba José, las mediciones de tierra en Estados Unidos, así como la normativa en Europa, recomienda, o sea, no marca un límite para esa medida de resistencia del cable. En Estados Unidos sí es 0,1 ohmios entre la acometida y cualquier punto conectado a tierra. Entonces lo que nosotros hacemos durante el Pre-Field Evaluation Service es hacer este testing que luego se repetiría en Estados Unidos para verificar que las resistencias son correctas, no hay errores en la conexión de cables, etcétera, etcétera. Muchas gracias a los dos y vamos a responder una última pregunta y las demás las podéis enviar al email de Alejandro, que lo voy a enviar por el chat. La pregunta es: ¿qué ocurre si el motor de una bomba no dispone de marcado UL? Vale, esto es uno de los puntos que comentaba José en esa revisión de documentación de los esquemas eléctricos, revisión de componentes críticos que deben estar certificados, o listing, que es el concepto en inglés. Si no tiene el marcado UL es un problema, ya para empezar. Si no se puede cambiar ese motor y tiene que ser ese motor por X condiciones de diseño, lo que sí se puede hacer son ensayos adicionales al motor para emitir un informe complementario diciendo que aunque el motor no esté certificado, se han hecho los ensayos que marca la norma UL específica de los motores, verificando que el motor sí que cumpliría. Entonces, es una forma de salir del paso, no es la más recomendable y por eso hacemos hincapié, ¿no?, en esa revisión documental en la fase más inicial del proyecto para evitar que nos encontremos estos problemas 2 semanas antes de tener que mandar la máquina a Estados Unidos. Muchas gracias a todos y bueno, vamos a dar por finalizado ya la ponencia de hoy. Os enviaremos el vídeo de hoy también por email. Y nada, muchas gracias a los tres y un saludo a vosotros también. Un saludo. Solo comentar, Naroa, hemos visto que han quedado más de 6 preguntas por contestar. Vamos a responder todas las preguntas, no os preocupéis. No obstante, aquí tenéis el correo, teléfono, o sea que todas las preguntas van a quedar contestadas. Por tiempo no podemos contestar todas, pero es muy buena señal. Sí, gracias a todos. Adiós. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no?, lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro
ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues, luego hay que montar lo que diseñas, y a mí pues, me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad. Y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues, mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendoak ematen eta diseinatzaile bezala asko hainet ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.